En esta lectura vamos a dar el método reduce, cómo usar el método reduce en un arreglo y vamos a hacer comparación de otras formas de hacer lo mismo. Y por qué elegimos usar el método reduce. Entonces vamos a ver, suponer que tenemos un arreglo con números, siempre nuestro arreglo de números. Por ejemplo, este método reduce se usaría cuando tenemos productos, por ejemplo, que tienen un precio. Supongamos que estamos haciendo una página web y tenemos unos productos, qué sé yo, cualquier ropa o comida o lo que sea, y estas cosas tienen un precio y queremos saber la suma, por ejemplo. Supongamos que tenemos acá LED suma, que va a inicializar en cero, y queremos saber el valor total de la suma de todos los elementos dentro del arreglo. Obviamente si era precio, acá no íbamos a tener este negativo, pero supongamos que estos son todos precios, representados por esos números. Y entonces íbamos a hacer un for let de número of números, y dentro íbamos a calcular la suma. Entonces la suma va a ser igual a la suma más n. O sea, cada vez que entramos vamos a tener la suma, empieza en cero, le sumamos el primer elemento que es n y luego vuelve a entrar al loop, le suma este elemento, se acumula eso acá en la suma y vuelve a sumar este otro elemento, tenemos n, vuelve a sumar a la suma, se acumula acá y así vamos a ir. Por ejemplo, acá tenemos el 1 que empieza acá, entonces la suma de n vale 1. Luego va acá menos 1, entonces ahí la suma vale 1, pero n vale menos 1, y entonces al final ahí vale 0. Después se va al 2, y ahí la suma vale 0, n vale 2, entonces al final la suma vale 2. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces también vamos a usar, vamos a escribir mejor así, suma con el más igual, que es el operador corto para hacer la sumatoria. Y es lo mismo que escribir lo que está acá arriba. Entonces vamos a comentar esto, vamos a tener, o vamos a borrar, es lo mismo que esta línea de acá arriba, solo que escrito de forma más como programador. Entonces vamos a dejar esto acá y vamos a hacer un console.log de suma. Entonces nos debería de dar 5 porque acá tenemos 1 menos 1 es 0 y 2 más 3 es 5. Entonces acá vemos y nos da 5, en efecto. Entonces tenemos esa forma de calcular nuestra suma, pero ¿qué pasa si queremos usar el método reduce? Entonces con el método reduce tenemos números.reduce y acá le vamos a pasar una función que acá, como pueden ver, dice que recibe una callback del valor inicial, que se le llama el valor previo, o también nosotros le solemos llamar, una mejor forma de llamarle sería llamarle el acumulador, y luego tenemos el current value o valor actual. Y esos son los dos valores principales. Luego le podemos pasar un index si es que deseamos que empiece a partir de cierta parte del arreglo. Pero esos ya no son tan importantes. Lo que importante son el previous value y el current value, que le vamos a llamar acumulador y valor actual. Entonces vamos a tener un acumulador y un valor actual. Valor actual. Vamos a abrir el cuerpo de la función. Abrimos acá. Y acá vamos a hacer return de la suma del acumulador más el valor actual. Entonces, si queremos que nuestro acumulador también empiece en cero, tenemos que pasarle acá como segundo parámetro a nuestra función, al reduce, le pasamos el argumento 0. Entonces así sabemos que nuestro acumulador
Así como declaramos acá que let suma era 0, acá decimos el acumulador empieza en 0. Entonces si hacemos console.log, console.log, vamos a borrar esto de acá. Ahí borramos la variable suma y vamos a llamarle acá este const suma. Ahora este va a ser la variable suma. Entonces ahí vamos a tener un console.log de suma y nos debería de dar 5 también. Y como pueden ver, nos da 5. Acá tenemos el 5. Y para entender más a fondo qué es lo que está pasando, vamos a hacer unas cuantas anotaciones y vamos a ir acá. Y les voy a explicar. Primero tenemos nuestro acumulador que le vamos a llamar A más corto, que empieza en 0. Después tenemos nuestro valor actual, que nuestro valor actual, si nos vamos, el primer elemento es un 1. El primer elemento es el valor actual. Entonces, después de efectuar la función, esta parte, acumulador más valor actual, 0 más 1 es igual a, que nuestro acumulador va a ser igual a 0 más 1 es 1. Luego tenemos el siguiente. Acá A ya vale 1 porque se quedó del valor de este valor. Y acá B, en esta parte, tenemos que el segundo elemento vale menos 1. Entonces nuestro segundo elemento vale menos 1. Y si nos vamos acá, hacemos el cálculo de la sumatoria de esta función, esta sumatoria, y acá tenemos que A vale 0. 1 menos 1, tenemos 1 menos 1, 0. Luego hacemos, acá A, bajamos este valor, A vale 0, igual a 0. Y nuestro siguiente valor acá en el arreglo es el valor actual, que es el valor que vale 2. Luego tenemos que 0 más 2, es decir, el valor de acá, este 0 más este 2, ahí A vale 2. Bajamos de nuevo nuestro valor A actual, nuestro valor acumulador. Nuestro acumulador vale 2 y nuestro valor actual, que es B, en este caso vale al final 3. Entonces acá le ponemos 3 y el acumulador más el valor actual es igual a acumulador igual a, en este caso 2 más 3, 5. Y por eso al final nos devolvía 5 la suma. Acá. ¿Y qué pasa si borramos este 0? En caso de que borremos el 0, quiere decir que vamos a borrar esto. En caso de que el 0, o vamos a dejar eso ahí y vamos a escribir después de remover el 0. Entonces si removemos el 0, nuestro valor, nuestro acumulador directamente ya va a empezar en 1. Porque ahí tenemos que es como que se salta esta parte y empieza directamente desde acá. Y vamos a tener esta parte toda igual. Vamos a tener así. Vamos a copiar y vamos a tener como que se saltó un paso nomás, que es cuando el acumulador estaba en 0. Y entonces acá ya empieza en 1, luego menos 1, va pasando al siguiente paso, luego tenemos 2 y por último 5. Grabamos y como pueden ver esto sigue valiendo 5 por más de que no esté el 0 acá. También pues lo que podemos hacer es poner todo de acuerdo a o sea, borrando el cuerpo de la función, así y borrando el return. Y vamos a poner entre paréntesis, nos vamos acá, grabamos
y tenemos en una sola línea esto. A ver si podemos mover un poco esto. No, a ver, acá tenemos acumulador, valor actual, acumulador más valor actual. Vamos a poner todo en una sola línea y vamos a decir A. Este va a ser valor actual, va a ser B. Y esto va a ser A más B. Así vamos a tener todo en una sola línea y vamos a poder ver mejor. Ahí tenemos que el resultado sigue siendo 5. Y es una forma mucho más óptima en vez de tener que hacer todo ese otro proceso de que tenemos que declarar acá LED, la suma, que va a ser igual a 0. Vamos a comentar un rato esto. Supongamos que tenemos que declarar que esto va a ser igual a 0, después tenemos que hacer un for, y tenemos que hacer que LED, que n sea de los números. Y en vez de hacer todo eso y después hacer la sumatoria de que suma va a ser igual a más igual n, en vez de hacer todo eso, directamente vamos a comentar esto. Ahí, ahí vamos a comentar acá. Comentar y comentar. Entonces en vez de hacer todo eso, tenemos nomás directamente el reduce y que sea igual a 5. Entonces por eso es que preferimos usar el reduce algunas veces, especialmente si estamos hablando de objetos, o sea, de arrays de objetos que son muy complicados. En el caso de un arreglo de productos, donde por ejemplo tenemos así const productos y tenemos acá arreglo y tenemos así, tenemos un ID de 1, luego tenemos nombre, qué sé yo, por ejemplo, leche, y luego tenemos precio, y el precio, qué sé yo, poner un número, y luego tenemos otro que va a ser, por ejemplo, ID, de 2, nombre. Es decir, si tenemos esta estructura de productos, por ejemplo, de esta forma es más rápido usar esto que tener que hacer un algoritmo con el precio. Directamente usamos el reduce por el productos, por el arreglo, y le hacemos sobre el precio. Entonces eso sería mucho más simple que tener, sería una sola línea antes de que tener que hacer un algoritmo complicado. No es complicado, pero igual es un algoritmo que toma más renglones. Entonces preferimos el método reduce y espero que les haya gustado este método y esta lectura.